Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Nosotros somos Neurófilos. En esta ocasión estamos grabando el segundo episodio que se llama Luces, Cámara, Ciencia. Mujeres, celebridades en la academia, que son científicas. Y en este caso vamos a hablar de 3 científicas que han sido famosas también en Hollywood. Pero antes de entrar en materia, quiero presentarles con las personas que estoy, unas mentes muy brillantes. El doctor Cobos, experto en química, académico de la UEH. La doctora, que es nuestra invitada el día de hoy, Luz Flores, experta en sistemas de información geográfica, geoestadística y análisis territorial, nada más. Y también a Migdael Hernández, experto en astrobiología, filosofía y matemáticas. Y su servidor mortal, Jesús Paredes. Pues bien, antes de entrar en materia con las actrices de las que vamos a hablar, quisiéramos tocar un tema importante y es el de la desigualdad que tienen a las mujeres en el mundo académico, ¿vale? Y para ello quisiera darle la palabra a la doctora Luz, que nos comentara un poco acerca de su experiencia, y la pregunta es, usted como doctora, ¿ha tenido o ha sentido esa desigualdad estructural a lo largo de su carrera? Hola, buenas noches. Mi nombre es Luz y gracias por la invitación primeramente. El tema del género en la ciencia, especialmente en las ciencias duras, es una cuestión pues bien complicada, que ha sido bien complicada a lo largo del tiempo y que el día de hoy sigue siendo. Yo creo que si hay más apertura, sigue siendo un tema igual de complicado. Empecemos diciendo que dentro del Sistema Nacional de Investigadores, en el área de STEM, o sea, de ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías, tenemos el 20% de mujeres. O sea, tenemos un déficit tan importante de mujeres científicas que pues no se debe realmente a la falta de talento. O sea, el talento ocurre tanto en los lugares como en los géneros, es aleatorio, se distribuye de una forma igual en todo el mundo. Un talento puede venir de Kenia, de Estados Unidos, de Austria, de Rusia, de las Islas Caimán. Y depende de muchos factores, ¿no? O sea, está la parte genética, que claro, no es una parte importante, pero está también la parte social, ¿no? Y estructural, aparte, ¿no? Que es donde se nota más se ha notado más esta desigualdad, que bueno, si actualmente todavía se siente, pues imaginémonos al principio del siglo pasado, ¿no? ¿Qué opina, doctor? Bueno, hace rato comentábamos acerca de eso, ¿no? Que platicábamos sobre Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Y claro, decía la doctora, bueno, ella logró destacar precisamente porque siempre tuvo el respaldo de su esposo, él apoyó en muchas cosas, y precisamente gracias a eso es que ella entra a la academia, ¿no? Si no hubiera sido por eso, realmente nos hubiéramos quedado sin una gran científica, ¿no? Efectivamente, y tal es el caso de muchas mujeres, muchos nombres de mujeres brillantes, talentosas, que se perdieron a lo largo de la historia y entre los libros. O sea, realmente alumnas, personas que trabajaban, colaboradoras iguales de científicos, pues no podían tomar el nombre de estos inventos. Tenemos el caso muy sonado de Rosalind Roosevelt, que esta mujer pues realmente fue la verdadera pionera de la descripción de la estructura del ADN, y pues apenas hasta hace poco se supo que pues era ella la primera que notó estas características. Hay muchísimo robo se llevaron el crédito a otras personas, ¿no? Hombres sobre todo. O las computadoras, ¿no? Las mujeres llamadas computadoras que hacían todos los cálculos para las estrellas. Para la NASA. Exactamente. Es y correcto. Que no hay, hasta ahora es que se les ha dado ese crédito, ¿no? Así por series de Netflix, y apenas, ¿no? O sea, ya pasando tantos años, ¿no? Y bien, la primera actriz de la que vamos a hablar es Hedy Lamarr. Ella fue una actriz muy hermosa físicamente e intelectualmente. Eso es lo que llama mucho la atención de ella. Y pues hay varios datos curiosos, ¿no? El más sonado de ella, que es un poco morboso el dato, pero no le quita
lo entretenido, es que pues, fue la actriz principal de una película llamada Éxtasis en 1933, donde protagonizó el primer orgasmo femenino en la historia del cine. Desnudo, creo, ¿no? Y desnudo. Pero fue por medio de engaños, ¿no? Porque ella sabía el papel que iba a hacer, pero el director, a través de ciertos engaños, a través de ciertos engaños logró captar su cara, pero le mencionó que iba a ser iba a estar a lo lejos y se iba a ver borrosa su cara, ¿no? Pero lo que ella no sabía es que era una cámara con mucho zoom, que hacía zoom a su cara y pues, bueno, se vio. Hizo zoom a todo. Exactamente, su close-up. Y pues bien, doctor, ¿qué nos puede platicar un poquito acerca de esta? Eddie Lamar. Bueno, ella nace en Suiza. Una de las cosas que también ha sido muy conocido de ella es que tuvo pues varios matrimonios con varias complicaciones. El más famoso de ellos fue lo más famoso fue cuando uno de sus esposos, todavía estando en Europa, era encargado de la producción de los nazis, de toda la parte de milicia, ¿no? Ajá, entonces, y a raíz de esa relación decide mudarse a Francia y migra posteriormente a Estados Unidos. Pero bueno, no está de más decir que este esposo era alguien súper celoso a tal grado de que a él le daba pena que su esposa hubiera actuado en esta película que para el 1933, pues bueno, fue algo así muy, muy impactante. Y tan celoso era y poderoso que este tipo de personas hacen babosadas monumentales a su ego, que gastó cerca de 100 millones de pesos mexicanos actuales para comprar todas las copias que había de esa película para que nadie viera a su esposa desnuda. Obviamente no funcionó. Bueno, Alejandro Sanz también lo hizo con su primer disco, que salía como de Locomía. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? Pues bueno, gastó 100 millones de pesos a lo menso, pero bueno, está bien. Y bien, adelante. Bueno, a partir de ese momento que ella viaja de Francia a Estados Unidos. Se escapó. Que se escapó, exactamente. Bueno, ella entra a Hollywood, empieza a relacionarse. Y lo más curioso, y que lo comentábamos hace un momento, es que ella no tiene preparación profesional. Y lo más interesante del asunto es que se mete a trabajar con otro actor, que él sí era ingeniero, y empiezan a desarrollar sistemas de telecomunicaciones. Precisamente por esta situación de que había estado en la guerra, ella observa esa necesidad y empieza a desarrollar este tipo de equipos, ¿no? Claro. Oiga, de hecho, por ahí hay una teoría que se me hace media conspiranoica, ¿no? Que en este acercamiento que tuvo precisamente con los nazis, pudo observar, como tenía tanta cercanía, pudo observar algunos instrumentos muy avanzados y ciertas ideas que tenían precisamente los tecnólogos allá en Alemania. Entonces, por ahí, digo, es una teoría de que por qué tenía ya ciertas ideas con respecto a cierto tipo de tecnología que era oculta y que no a cualquiera se le daba, ¿no? Inteligente y su gran belleza. Hay también una anécdota que fue que salía con el de la película, no el de la película, sino el personaje de la película del aviador. Howard, creo que apellida. Ah, ya, claro. Y él le dio todo su equipo de ingenieros a su disposición para que hiciera lo que ella quisiera, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Muchas realmente, digo, tenía la posibilidad de hacer lo que a ella se le antojara. Y lo más asombroso es que sin preparación profesional, ¿no? Claro. Formal. Sí. De hecho, por eso era muy inteligente. Desde niña detectaron que era superdotada. O sea, de hecho, cuenta la historia que igual aprendió el piano muy rápido y que tocaba canciones, piezas muy complicadas desde muy pequeña. Sí, y de ahí sus profesores notaron eso, que no necesitaba estudiar tanto para saber cosas, ¿no? Eso está interesante. De hecho, su madre era pianista. Exacto. Y cabe destacar que ella, uno se pregunta para qué bando jugaba, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque la tecnología que ella inventó, junto con un pianista que igual es un caso que ahorita vamos a tocar, fue con fines bélicos. Esta tecnología era para que los torpedos fueran invisibles ante radares y tuvieran mayor efectividad. Exacto. Pero a pesar de que era una tecnología que prometía mucho,
nunca se utilizó para la parte bélica. O sea, ella puso los principios de esta tecnología, pero jamás se usó para asesinatos o para la parte bélica. Bueno, pero es que no había el desarrollo tecnológico, todavía no había entrado a la digitalización, entonces estábamos limitados en ciertas cosas. Pasa como con Tesla, ¿no? Muchas de las cosas que planificaron o visualizaron ellos, no teníamos la capacidad científica o tecnológica para hacerlo. Exactamente. Sí. Solo eran ideas. Yo creo que para ese caso de Hedy Lamarr, yo le decía a Jesús precisamente que visualizáramos esta figura tan importante de la historia del cine, porque realmente, o sea, su historia es apasionante. O sea, se habla de que pudo ser espía, se habla de que pues tuvo una fuga, como le acaban de decir, prácticamente a través en el contexto de la guerra. Fue realmente una visionaria, porque yo creo que el tema del cine, o sea, a final de cuentas tenemos una mente tan privilegiada que es capaz tanto de desarrollarse en las artes muy bien como en las ciencias, porque pues también ella fue productora en algún momento de su vida. Así es. Y esta idea del piano también es capaz de conjuntarla con la idea de esta detección pues de semirradares, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, prácticamente una persona que pues sí tenía, después siguió estudiando algo de ingeniería, pero pues que realmente sentó las bases de muchas de las tecnologías de detección y de manejo remoto que se ocupan el día de hoy. Entonces, pues es interesante como el caso de Hedy Lamarr, y voy a nombrar algunas otras porque creo que vale la pena. Pensamos en un programador y pensamos en un vato. O en un caballero. Pensamos en desarrolladores y en general pensamos en hombres. Eso es cuando realmente la primera también que hizo un sistema informático, bueno, un programa como tal, fue Ada Lovelace. Cuando la primera que hizo un código para o sea, realmente para hacer una exploración espacial, fue también una mujer. Cuando los códigos más importantes escritos también han sido por mujeres, ¿no? Realmente creo que esta idea de que los desarrolladores, y que digo, realmente existen muy pocos al día de hoy, pues es solamente una concepción, porque realmente en la historia del desarrollo tecnológico de este tipo de cosas, pues las mujeres como Hedy Lamarr han sido súper importantes, ¿no? Claro, y entrando en materia, lo que ella planteó fue junto con un pianista llamado George Angel. Llama la atención que fue un pianista y Hedy, que no tenían estudios tan sólidos en ingeniería. Fue algo muy empírico. Inventaron pusieron la base para el principio de espectro ensanchado. Entonces, no sé si nos quiere platicar un poquito en términos mortales para que entendamos qué es lo que ellos hicieron. Bueno, en la patente ellos lo que tratan de hacer es diseñar un sistema electrónico que va a procesar una serie de señales para poderlas enviar y poder enviar mensajes codificados, ¿no? Propiamente eso era lo que pretendían hacer. Sin embargo, esto sienta las bases para lo que, por ejemplo, muchos debemos de estar acostumbrados de que cuando queremos ver un video en una computadora tenemos que bajar los códecs, ¿no? Exacto. Y de ahí estamos atracándonos. Bueno, pues precisamente ese es un lenguaje con el cual la computadora va a poder interpretar cómo viene escrito el video. Entonces es como si tú quisieras entenderle a un japonés, pero no sabes japonés. Necesitas el códec para poderle entender, ¿no? Para decodificar, ¿no? Eso fue propiamente lo que hacen ellos, ¿no? Tratar de generar un dispositivo, porque en ese entonces todo era analógico. Ahorita tú agarras una computadora, haces un código, lo subes a la computadora y todos los electrónicos de adentro de la computadora te hacen lo que se te antoje. Pero en ese entonces había que hacer el dispositivo y es lo que desarrollan ellos propiamente en una patente. Así es. Sí, así es. Prácticamente ellos codificaban el emisor y el receptor de la misma manera. Entonces, esta señal entre el receptor y el emisor pues no podía ser leída por alguien que no supiera cómo estaban programadas ambas. Entonces, pues sin esa tecnología ya ni siquiera podríamos estar haciendo el live que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y eso fue
durante sus grabaciones. O sea, era de mi chamba es grabaciones y pues en mis ratos libres voy a desarrollar un sistema de este tipo. Esto me deja lana, pero lo otro es como... Estoy aburrida. ¿Qué haré? Estoy buscando una foto de ella trabajando así en el taller, en el laboratorio, pero no encontré nada realmente. Es que, a ver, bonita. Sí. Actriz. Sí, sí, favorita de Dios. Pianista. Música. Pianista. Inventora. Sí. ¿Qué más quieres, verdad? Y millonaria después. Ay, con varo. Regresar en el tiempo, ¿no? Y conocerla, tal vez, ¿no? Eso podría ser reconocida. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que pues yo estoy casado con Natalie Portman, discúlpame. Bueno, eso del reconocimiento, precisamente como firma su patente con su nombre real, no con su seudónimo. Así es. Le dan el reconocimiento hasta muchísimos años después, en los años 70, si no me equivoco. Pues antes de eso nadie sabía que ella había hecho una patente. Que a propósito, mañana es el Día del Inventor Mexicano, en nombre de González Camarena. Claro. Y precisamente en Suiza, no recuerdo qué día, si es el 8 de noviembre, se celebra el Día del Inventor en Suiza. Es el 8. El 8, así es. Y precisamente es el día del cumpleaños de ella. Wow. Yo creo que en ese entonces figuró más el nombre del pianista, que era George Angel. Seguramente. Igual era un personaje, era un compositor, un pianista tremendo, que el género que él tocaba es avant-garde, ¿no? Actualmente es un género que para los 30 era algo... Era como el progresivo. Súper extraño, porque el avant-garde se identifica por meter sonoridades experimentales, muchos instrumentos. De hecho, hay varias bandas actualmente de metal que son se llaman avant-garde metal. Algunas de ellas son Diablo Swing Orquesta. Excelente banda, por cierto. Muy buena. Ulver, que es una banda que empezó siendo del Inner Circle de black metal en Noruega y ahorita es un género muy parecido a Depeche Mode, pero lo consideran dentro del avant-garde. Fíjate, los Shining, por ejemplo. Los noruegos entran en esta clasificación. Es una bandísima. Sí. Búsquenla, los Shining, así. Shining. Igor también entra en este tipo de género. Digo, él no tocaba metal, pero era música académica para loquitos. Que hasta la fecha es muy reconocida. Y muy breve sus canciones. Muy breve. Muy loquitos. Exactamente. Es correcto. Y bueno, yo les recomiendo mucho que escuchen Ballet Mechanic de George Angel. Está increíble la canción, pero pónganse en el contexto que a mitades del siglo pasado. Correcto. Es algo muy locochón. Y bien, la otra actriz de la que queremos hablar es Magik Bialik. Es una actriz, escritora, neurocientífica, famosa por su papel como Amy, que en este caso su papel más relevante ha sido como Amy, la novia de Sheldon en The Big Bang Theory. Pero aparte salió en la serie de Blossom en 1990. Y pues bien, ella completó su doctorado en neurociencia en la Universidad de California, ¿no? Y es muy curioso que ella, en su papel en The Big Bang Theory, ella es neurocientífica. Correcto. Pero en la vida real también ella es neurocientífica. Claro. Entonces, solo ha hecho muy pocos papeles en su vida, pero yo creo que aceptó esto porque dijo, pues a toda madre. O sea, está divertido, ¿no? Digo, le exageran un poquito porque tienen que cumplir como el típico. Sí, pero entonces eso no es actuar, ¿no? ¿Mande? Pues si no vas a actuar de neurocientífico, entonces no es actuar, ya eres neurocientífico. Sí, claro. Y además hay algo bien curioso ahí porque Bialik, en realidad en su papel, trata de enamorar a Sheldon usando trucos ¿no? de neurociencia, exactamente. Sí, claro. O sea, y lo logra, de hecho, ¿no? Sí. O sea, eso de dejarlo ir. O sea, hay una escena muy genial cuando le propone matrimonio, ¿no? Que básicamente otra científica lo besa y Sheldon ahí se da cuenta que con la mujer que quiere pasar el resto de su vida es con ella, ¿no? Con Amy. Entonces regresa, viaja y le propone matrimonio y listo, ¿no? Pero fue gracias a que todo el tiempo le estaba lanzando como trucos mentales. Le lava el cerebro al pobre Sheldon. Pero la mamá también es psicóloga, ¿no? Ajá. La mamá de Sheldon también es psicóloga. Sí. No, la mamá de Hofstadter, ¿no? Sí, la es cierto, de Hofstadter. La mamá es católica, de hecho es cristiana, ortodoxa de Texas. Recalcitrante. Panista. Exactamente. Una panista tejana, correcto. Y ella completó su doctorado en neurociencias en la Universidad de California. Y su tesis doctoral, que suena muy extraño, pero vamos a desmenuzar un poquito, es regulación hipotalámica en relación con
comportamientos maladaptativos, obsesivos compulsivos, afiliativos y de saciedad en el síndrome de Prader-Willi. Nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a empezar por qué es este síndrome de Prader-Willi. Es un trastorno genético que afecta varias partes del cuerpo y tiene un impacto significativo en el comportamiento y la gestión del apetito. Uno de los rasgos más característicos de las personas con este síndrome es que tienen una sensación constante de hambre que nunca se sacia, lo que los lleva a problemas de obesidad y comportamientos alimentarios compulsivos, ¿no? No tendremos eso. Se me hace que necesito leer eso para saber qué onda. No conocen un neurocientífico. Siempre tengo hambre. Tengo hambre ahora. Tu hipotálamo. Pero bueno, o sea, ¿qué es el hipotálamo, no? O sea, es una parte que se encuentra en el centro del cerebro del tamaño de una aceituna que regula muchas partes importantes en nuestro cuerpo. La temperatura corporal, frecuencia cardíaca, sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial. O sea, es un... Nada más, ¿no? Entonces, los que tienen el síndrome de Prader-Willi, pues tienen una atrofiación en esta parte del cerebro que les hace tener un impulso insaciable por comer todo el tiempo. O sea, pueden estar comiendo y después vomitar y no se sienten llenos y siguen comiendo. Entonces, ella lo que quiso entender fue, ok, ¿qué papel tiene el hipotálamo en este síndrome? Y pues bien, lo que ella no es que haya descubierto el hilo negro, ¿no? Cabe aclararlo y me gustaría discutirlo con ustedes. Los descubrimientos científicos no son por un artículo de la noche a la mañana. O sea, un ejemplo es el cáncer, ¿no? Tenemos muchos artículos sobre el cáncer y sin embargo no hay una cura total para el cáncer. Y avances muy significativos en la ciencia es una compilación de artículos científicos de años antes hasta que llega uno con la suerte y el conocimiento para agarrar toda la información pasada y descubrir algo muy relevante. Me encanta que tomes este tema porque es momento de hablar de teoría del conocimiento. Sí, excelente. Realmente creo que aquí es importante tener en consideración que si bien vemos, por ejemplo, el trabajo de Mayim Bialik, puede ser un escaloncito muy pequeño, ¿no? Para detectar cuáles son las actitudes o cuáles serían los neurotransmisores, las hormonas que trabajan en el hipotálamo y que dan algunas o que pueden generar algunas de las actitudes compulsivas de estas personas que tienen este síndrome. En general, lo que encuentran estas personas a lo largo de muchos años, o sea, un doctorado aquí en México dura 4 o 5 años, en el extranjero dura 5 o 6 años, ¿no? Y prácticamente en ese tiempo encuentras algo muy pequeñito, lo cual se viene cobijando con otras teorías que existen y a veces las desplaza. Que eso es lo bonito de la ciencia, que a lo mejor... Lo bonito y lo frustrante, ¿no? Frustrante. 5 años para encontrar algo muy pequeño escaloncito. Y que alguien después vino a los 2 años chucho y me desmintió y todo mi trabajo pues ya se fue. Exactamente, cierto. Que por allí, o que descubro en esos 5 años que por ahí no era. Pero y ese fue mi descubrimiento. Alguien la tenía que regar para saber que por ahí no iba el asunto, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo bonito precisamente de la ciencia y del conocimiento, que si fuéramos como seres totalmente objetivos, veríamos que eso realmente nos ayuda al desarrollo de la ciencia y al desarrollo del conocimiento y que pues eso no nos debe frustrar. Fíjate, Luz, esto que dices es bien importante. ¿Por qué? Porque para los muchachos, los más jóvenes que nos están viendo, si es que hay jóvenes que nos estén viendo, desmitificar este asunto, ¿no? De la ciencia, de que son descubrimientos. Eureka. Exactamente, el eureka ya descubriste. Hubo tiempos donde era ojalá. Así, correcto. Sí. Pero ahora en estos momentos la ciencia, lo que dice Luz es muy importante, son pequeños descubrimientos. Le vamos agregando a ese cúmulo de ideas llamado ciencia, le vamos agregando pequeñas cositas para ir pequeños acomodando, escalones. ¿no? Así es. Hay una frase que alguna vez escuché en el doctorado, que el conocimiento humano es como si fuera una esfera. Imaginemos una manzana, ¿no? Ahora hagámosle un zoom a la orilla de la manzana. Sí. Le vamos haciendo el zoom y al cabo de un ratito vamos a ver un chipotito.
Bueno, ese es el doctorado de la doctora. Ese chipotito fue la contribución. Aquí el chiste es que rompió las barreras del conocimiento humano. Ese chipotito empujó y generó un conocimiento más allá. Claro. Y la otra es que, digo, no necesariamente puede ser que me desmienta alguien, sino que a partir del conocimiento que yo generé, él partió o fundamentó lo que él estaba tratando de evidenciar. Que de ahí le nazca hacer una conexión con lo que tú hiciste. Exactamente. ¿No? Y que algo que él se le ocurrió. Y así vamos haciendo los escalones. O igual sirve para saber que por ahí no va. Que por ahí no era. Exactamente. Va. La frase de Einstein, ¿no? Que estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Sí, claro. No, de Newton. Newton. De Sí. Newton, correcto. Y que Hawking, de hecho, le llama así a uno de sus libros, precisamente haciendo alusión. Y es interesante porque, niños, no se frustren. Cuando hagan una maestría, un doctorado, se van a dar cuenta que van a llegar a un lugar. Y cuando lleguen a ese lugar, van a ver cómo se abre un panorama amplísimo, muy amplio, otra vez hay que comenzar. ¿Sabes qué nos decía un profesor, Nazario de la Garza y Garza, ingeniero químico, allá en la Facultad de Ciencias Químicas? Saludo para Nazario. Nos decía, cuando acabas la licenciatura crees que lo sabes todo. Cuando acabas la maestría, sabes que no lo sabes todo. Y cuando acabas el doctorado, sabes que no sabes nada. Es correcto. Efectivamente. Es correcto. Y después del postdoctorado. Exactamente. No, ya después de eso ya tus expectativas son que alcances pizza, ¿no? En la No, ya cafetería. deja ahí, por favor. Bueno, Basta. y es un punto importante porque realmente entre más te especializas, menos sabes de lo demás. Exacto. Yo, por ejemplo, de formación soy ingeniera geóloga y ahora pregúntenme qué sé de rocas sedimentarias porque no fue mi campo, ¿no? Realmente tienes que ir dejando muchas de las cosas que tu formación te da para ir especializándote en algo tan pequeño que acabas sabiendo nada. Pero eso no deja de ser apasionante. Correcto. Sí, claro. Aquí lo emocionante es el camino, ¿no? Es Ya correcto. dicen. Hay que Ya disfrutar el el camino. resultado, mira, no sé si va a estar bien o mal, es lo que es. Y en su momento es donde salen las lágrimas. De hecho, el gran Gauss decía algo similar. Digo, No, espero pero que no ahí sea como el meme, ¿no? De Einstein que dice, ve que está Einstein y dice, Einstein dijo, ya se acerca y dice, ¿qué dije? Dilo, vamos, dilo, ¿no? Entonces, así- Todo el mundo dice, no, que Einstein dijo Exactamente, ¿no? Correcto. dijo? Con los resultados de Majim, yo creo que aquí lo más interesante es que volvemos a lo mismo. Los resultados de ella pudieron haberle permitido a alguien que estaba desarrollando una terapia Así es. generar, al darse cuenta cuál es el mecanismo bioquímico que está sucediendo en el hipotálamo, tratar de generar, no sé, bloqueadores, no desconozco el mecanismo, que permitan evitar ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, aunque ella no necesariamente va a desarrollar la cura para la enfermedad, permitió conocer. Sí, cuál está era el aportando, efecto. ¿no? Claro. Y para que entendamos de manera práctica, así directa, de qué trató su tesis doctoral, es lo siguiente. O sea, imagina que tu cerebro es como el controlador de un sistema de riego de un jardín grande, ¿ok? El hipotálamo sería como el programador central que decide cuándo y cuánto regar ciertas áreas del jardín para que todo crezca verde y saludablemente. En alguien con este síndrome, es como si este programador estuviera atrofiado, descompuesto y siempre pensara que el jardín está seco. Entonces va a regar todo el tiempo, aunque ya esté mojado, es decir, va a comer aunque ya esté saciado, porque no tiene la capacidad el programador de este sensor de darse cuenta que ya no hace falta regar esas zonas. Pero ¿qué pasa? Que al regar ciertas zonas descuida otras. Claro. ¿Cuáles descuida en este síndrome? En este síndrome descuida la parte social. Son seres con muy poca adaptabilidad social y con mucha compulsividad para comer todo el tiempo. Entonces, justamente lo que ella logró aportar a la ciencia de esta rama, este pequeño escaloncito, fue qué papel tiene el hipotálamo en este síndrome. ¿No? Entonces, fue un avance muy importante. Todos los avances son importantes, así ya sea una tesis doctoral o sea un artículo. Luego hasta tesis doctorales tienen más aporte que muchos artículos científicos. Pero bien, esto fue como para que entendamos de manera general y de analogía qué es lo que ella descubrió, ¿no? Aquí podría ocuparse el ejemplo también de las personas que tenemos trastornos del sueño, que dormimos Ay, sí. 4 o 5 horas.
hay un tratamiento que generalmente se da para hacer eso, es la serotonina, si no me equivoco. Ah, claro, sí. Que lo produce precisamente el hipotálamo, y cuando ya tú te vas a acostar, se empieza a segregar este compuesto químico y entonces te viene el sueño. Exacto. Precisamente esa zona es la que está fallando en este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué haces a la hora de administrar al paciente la serotonina? Pues regular estas concentraciones en el cerebro y ¡pum!, caes dormido, ¿no? Claro, pero si no hubiera estos escalones pequeños, pues no hubieran estos tratamientos, ¿no? Y bueno, algo curioso, como dato curioso de esta tesis doctoral, es de que su agradecimiento, porque en todas las tesis tenemos agradecimientos, es muy extenso, son 5 páginas de agradecimiento. O sea, yo en mi tesis me eché un párrafo, así. Ella se echó 5 páginas. Sí, no se midió. Muy agradecida. Sí, no, muy agradecida, ¿no? Agradece a sus abuelos, a sus padres, casi a su perro también. Al señor de la cafetería. Menciona dificultades que ella tuvo para volver a compilar un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque ella, en los datos que tenía, se le contaminaron. Entonces tuvo que otra vez volver a compilar todos los datos. Así le pasó a una de mis alumnas de doctorado, perdió todos los datos y fue un dolor de cabeza. Como si la producción científica no fuera frustrante de por sí. Te pasa esto, ya, ¿qué más quieres? Ya no me des estas batallas, Dios, ¿no? Y bueno, agradece a sus abuelos, agradece a su esposo, porque aquí como que intercambiaron papeles. Es de, ok, tú, esposa, vas a estudiar tu doctorado, ¿vale? Tú concéntrate en eso, porque un doctorado tampoco es cualquier cosa. Yo me hago cargo de nuestro hijo. Y menos en la UCLA. Sí, no hay menos en la Universidad de California. Entonces, en todo este proceso de su estudio doctoral, su esposo se hizo cargo de su hijo, y ella, en sus agradecimientos dentro de las 5 páginas, ahí está, ¿no? Mi esposo, gracias por cuidar a nuestro hijo, ¿no? Y curiosamente ella después no es alguien que se haya dedicado a la producción científica de plano. Ella se dio cuenta que lo que le gusta es estar en su casa con sus hijos. Y posteriormente retomó la parte de actriz con The Big Bang Theory, ¿no? Correcto. Y ahí yo quisiera, la verdad es que ella como actriz, digo, la comedia es un género complicadísimo para los actores, según lo que me han contado. Y la verdad es que ella como que retomó este personaje que inicialmente se antojaba como un Sheldon, o sea, como un Sheldon mujer. Y creo que lo que hizo con el personaje fue algo bastante interesante, porque a pesar de que, digo, de por sí la serie retoma muchísimos de los clichés de lo que sucede en el mundo académico, que son bastante divertidos y que, o sea, trata de ser una sátira, pero al mismo tiempo no está mal. Es una manera de acercar la ciencia a las personas. Sí, claro. Pero realmente creo que logra algo muy original con este personaje. Tanto ella como, bueno, creo que hay 2 científicas retratadas en esta serie, que es Amy y Bernadette. Correcto. Y pues tanto la neurocientífica como la otra neurobióloga, ¿no? La otra es bioquímica. Bioquímica, exactamente. Realmente creo que las 2 hacen un trabajo genial, porque en las primeras temporadas como que no se veía precisamente representadas las mujeres, o sea, las mujeres que salían pues era obviamente la chica guapa, papeles que es secundarios, la chica tonta que no sabe nada de ciencia. Y cuando empiezan a representar a las mujeres también, porque realmente las mujeres del mundo de las ciencias también tienen muchísimos clichés y muchísimas cosas de las cuales reírse, ¿no? Y creo que lo hace muy bien. Creo que precisamente el reto de que es una mujer y de que tiene todos estos clichés científicos, pero lo aborda desde un tema que realmente es gracioso. Gracias. Da como que muchísimas cosas también para el debate, y creo que el trabajo como actriz que hace es muy bueno. Claro, muy, muy y para bueno. mí The Big Bang Theory fue algo positivo, y lo platico desde mi experiencia. En la Facultad de Ciencia de la UNAM, la otra vez un profesor nos explicó que él cada año sondeaba a ver ¿por qué entraron a la carrera de física o de matemáticas? Y siempre eran, pues, por mis papás, o porque me gusta, o porque se me facilitan. Pero cuando salió esta serie, y son datos, aumentaron muchísimos las personas que quisieron ingresar a carreras científicas, a matemáticas, a física, al menos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Y fue así un fenómeno de, órale, o sea, de repente salió la serie y ya
se aumentó un chingo el número, ¿no? De gente que quiere estudiar ciencia. Claro. Y es importantísimo que precisamente en un medio de difusión tan masivo hayan decidido visualizar ya me acordé de la otra. Había una chica al principio que se llamaba como Fanny o no me acuerdo, que era una física también, que hubieran visualizado, que hubieran visualizado también a las mujeres científicas. Es también súper importante porque precisamente, por ejemplo, a esta chica Bernadette la ponen en un lugar súper empoderado y a las dos. Entonces es algo que de verdad se agradece dentro de la serie. Así es. Y que, o sea, obviamente no solamente los chicos eran capaces de producir cosas, sino que Bernadette acaba ganando más dinero que su señor. Y y hasta en la vida real igual. Eso pasa también en la vida real. Pasa. Bueno, el caso es que realmente esta es una cuestión que, más allá de su trabajo científico, en su trabajo, vamos a decirlo, de divulgación, que a final de cuentas es divulgación, también lo hace muy bien la señora Mayim Bialik. Claro, y se repite el mismo caso que con Hedy Lamarr. Bueno, no sé, en mi caso yo soy sapiosexual y me encanta esto rudísimo. Sí, claro. Mayim Bialik, aparte de ser científica, muy buena actriz, ella también era escritora y me parece que también le da la cantada. Y ella escribió 2 libros que se llaman Girling Up and Boying Up, que exploran los desafíos de crecer y los cambios en la adolescencia desde una perspectiva científica. O sea, son como los Cúbole de Jordi Rosado, pero bien hechos. De Estados Unidos. Pero hechos por ella, ¿no? Y con respaldo científico, este sí. Y es un dato muy curioso de ella, ¿no? Y pues bien, la última... ¿De qué origen es? Por el ella es estadounidense. Pero es judía. Es de religión judía. Habla Yiddish, aparte de inglés. Pero de hecho, si la ven en sus entrevistas, siempre está con este símbolo que siempre portan los judíos. Pero bueno, la última actriz de la que queremos hablar también es judía, por cierto. También es de Israel. Es correcto. Ella es la crush de Migda, entonces no hablen mal de ella. Ella es mi esposa, pero ella no lo sabe. Todavía no lo sabe. Y además le gustan los mexicanos, ¿no? Sí, es correcto. Pues, ¿cuántos somos? A ver. Porque somos varios. ¿Qué a ver pasó, quién Doc? más se apunta por ahí. No. Y es Natalie Portman. Sí, ¿no? que allá se fundó alguien. Natalie Portman. Otra chica fuera de serie que dices, a ver, aparte de bonita, de actriz, todavía se te da la ciencia. Es injusto. Muy siento, inteligente, ¿no? muy Pero inteligente. bueno. Y, ¿cómo nos deja a los demás? Sí, ¿no? Uno que es mortal. Sí. Pero bueno, pues ya que es la crush de Migda, háblanos un poquito de Natalie Portman. Quisiera hablar mucho de ella, pero no voy a hablar tanto. Y solamente voy a recordarles un poco, ¿no? Todos la conocimos con El Perfecto Asesino, ¿no? Ah, claro. Este papel que fue muy polémico además, Claro. O sea, Súper porque hay polémico. una serie de asuntos bastante feos en esa. Pero León siempre se porta bien con ella. Claro, pero la neta es que Jean-Paul Reno es una chulada de actor, además. Sí, es Y un hace maestro. Un papelazo, es un maestrazo, exactamente. Aunque la conocimos ahí, también la conocimos también en Star Wars, en una de las sagas claro. que los fans más recalcitrantes no aceptan todavía. La conocimos como la princesa Padme, Claro. ¿no? Padme Amidala. Padme. Amidala. Padme Amidala, exactamente. En el Sin cisne. embargo, fíjense que a mí, El cisne blanco. yo como enamorado de ella, me gusta mucho su papel en una película bien interesante que se llama Lucy in the Sky. No sé si la han visto. ¿No la han visto? Platícanos de qué. Esa peli básicamente trata. es la vida de un astronauta. Es un astronauta que estuvo en esta misión, en la misión Discovery. ¿Se acuerdan cuando todavía había transbordadores? Es que las nuevas generaciones seguramente no se van a acordar, porque ya ellos ya ven despegar, por ejemplo, ya cohetes con autosuficiencia y así. Pero Sí, al mismo ya tiempo, normalizamos de, sí se ve Exactamente. Plutón, ¿no? O sea, Pero en los 80, sabes lo que tuvo que exacto. pasar para que... Actualmente Claro. un celular tiene más poder computacional que la computadora del Es Apolo, correcto. ¿no? Sí, Entonces, en aquellos tiempos había transbordadores que eran como unos aviones muy poderosos que podían hacer ciertos viajes. que lo fuera- piloteaban aviadores. Exactamente, que eran los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Claro. Sí. De hecho, ellos tenían que pasar por ciertas pruebas para poder pilotear esos aviones, porque obviamente tenían que someterse a fuerzas superiores. Bueno, ¿no? prácticamente era un planeador, ¿no? Exacto, es correcto. Pero era muy difícil poder manejarlos, ¿no? Entonces, ella cuenta precisamente la historia de la astronauta Lisa Novak.
¿no? Que precisamente otra vez es un ejemplo de una mujer que tiene que luchar contra estos estereotipos de los caballeros, ¿no? Y ella va en contra de todo este asunto y logra ser parte del equipo, ¿no? Después de un montón de cosas. Tristemente después empieza a perder como la cordura y después termina siendo como una especie de telenovela del tipo Televisa, ¿no? Donde hay una serie de amigos, se enamora del piloto ella estaba casada. Entonces tenía que vender la película, raro, ¿no? Como en Interstellar, ya que meten lo del amor al último. Bueno, está bien, tienes que vender. Está bien. Es correcto. Ibas entonces, bien. Exactamente. Entonces ahí, pues, pero es muy buena película. Te la recomiendo que la vean, está muy genial. Hay un asunto de cómo el astronauta se va trastornando porque no puede conciliar entre la vida precisamente de casa con la vida allá arriba y empieza a tener problemas mentales muy serios, ¿no? Entonces, ahí se la recomiendo, véanla si no la han visto. Y bueno, Lucy in the Sky. Lucy in the Sky. Ok. Exactamente. Y también digo, ya la que todos conocen, pues Cisne Negro, que es con la que obviamente le dieron el Oscar. Y esta película, pues básicamente tiene un asunto, tiene tintes bien oscuros, ¿no? Como que muestra a una persona que va perdiendo el equilibrio mental también, que es curiosamente, y que habla un poquito de esta parte de este trastorno que raya con la psicosis, ¿no? Que es este asunto de cuando una persona se disocia mentalmente. Claro. Y entonces es una mujer que es bailarina, surge una oportunidad para representar, ser la principal en el Lago de los Cisnes. Exacto, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Y empieza a luchar contra otra, ¿no? Que es una mujer rebelde. Salud, Chino. Es que aquí está el buen amigo Chino. Salud a todos. Saludcita. Salud. Es una plática de bar, nada más le metemos ciencia, porque si no, es que está difícil comunicar ciencia, ¿no? Porque sí, la neta. Si no la comunicas bien. Y sin una chela yo creo que es más complicado. Exactamente, ¿no? Y queramos o no, sacamos aquí las frustraciones de hacer ciencia. Y bueno, y esto es la película que más la conocemos, pero fíjense que ella... en algún punto, después de esa fama que le llegó después de estas películas, cuando estaba en la secundaria, ella dijo algo como, yo no quiero solo quiero ser bonita. ¿No? Quiero romper con ese estereotipo de la clásica niña de Hollywood, que es solo bonita y es muy hueca. Ajá, entonces se empezó a proponer estudiar y de hecho... ¿Y dónde? ¿No? ¿Dónde? Exactamente. Sí, claro. De hecho, fíjate, su primer artículo es muy curioso porque estabas platicando hace ratito con Luz, parece más un reporte de ciencias de un niño de secundaria. Pero obviamente estamos hablando de una buena escuela. Ella estudió precisamente en una escuela en la Syosset High School, ¿no? Y precisamente su primer artículo lo publica con dos compañeritos, ¿no? Y fíjense, les voy a leer el título porque de hecho lo publican en la revista de química, ¿no? La revista escolar de química, que era buena, o sea, realmente se publicaban artículos, ¿no? Y su primer artículo, fíjense, se llama Un método simple para demostrar la producción de enzimas de hidrógeno a partir de azúcar. ¿No? Simple, entre comillas. Exactamente. Muchas comillas. Sí. Digo, yo ahora mis muchachos de secundaria no hacen eso. Discúlpeme. Vamos a ver qué hace la degradación de la celulosa en glucosa. Sí. Pero simple, ¿no? Pero simple. Pero simple, ¿no? Esa es la simple, ¿no? Gracias. Un artículo que decían que pues el artículo es muy citado, muy mencionado y muy usado. Sí. Porque pues estás haciendo un artículo o estás repitiendo un artículo que hizo pues la protagonista de Star Wars, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Imagínense, aparte de guapa, de haber sido princesa en Star Wars, es científica. Oye, pues si estuviera aquí en México serías ni 2 o 3, ¿no? Con las 4, así, o sea, inventan el 4, yo creo. No, porque aparte es políglota, o sea, habla obviamente inglés, hebreo, francés, alemán, japonés y árabe, así nada más. 6 idiomas, nada más. Como 6 casualmente, idiomas, la niña. ¿No? Y fíjense, y bueno, algunos se preguntarán qué es una enzima, ¿no? Seguramente, insisto, seguramente hay público joven y dirán, bueno, ¿de qué están hablando? Esta mañana me desperté y con la duda de qué era una enzima. Carajo, es una enzima. Exactamente. Con esa inquietud. Yo lo voy a explicar, pero aquí tengo al doctor Cobos, a la doctora Luz, seguramente ¿Lo quiere explicar, Doc? Claro. Láncese, yo le pongo un ejemplo. Órale, ya está. A ver si no me regaña, Doc. Bueno, las enzimas son un tipo de moléculas, en particular un tipo de proteína. Estas proteínas tienen una característica particular, van a poder llevar a cabo una acción determinada. En este caso, no solo te ponen mamado. O sea. No. Bueno, es que hay enzimas para eso, para ponerse mamado. Sí. En este caso particular, no desconozco qué enzima ha de ser, pero sospecho que pudiera ser glucosa
una hidrolasa o alguna glucosa deshidrogenasa, creo que se llama. Exactamente. Entonces, esta enzima lo que hace es que agarra la glucosa y solamente a la glucosa la desbarata. Si tú le pones una lactosa o cualquier otro carbohidrato, no le va a hacer nada. Ni te topo, ¿no? Así es. Es específica. Es específica, exactamente. Exactamente. Entonces, una vez que la enzima llega y rompe la glucosa y produce el hidrógeno, que por lo que entendía eso es lo que está generando, el hidrógeno va a estar generando una reacción con otro compuesto químico que es el indicador. Exacto. Y entonces puedes asociar la intensidad del color que tiene este compuesto químico a la cantidad de glucosa que tenías originalmente. Sí, es interesante lo que dice Doc, porque otro ejemplo sería, por ejemplo, nosotros, ustedes saben, todos los que nos están viendo, nosotros necesitamos energía. Realmente la energía la tomamos de los carbohidratos. Pero alguien se preguntará, si yo tengo mi tarro de azúcar en el centro de la mesa, ¿por qué ese azúcar no se desintegra y se vuelve energía? Sí hay un asunto ahí, pero es muy lento el proceso. ¿Qué pasa cuando ingerimos ese azúcar nosotros? Pues lo que sucede es precisamente las enzimas entran en acción y empiezan a justamente, exactamente, a catalizarlo. Y empiezan a convertir a todos estos... todo lo que conforma los carbohidratos. De hecho, la primera es la milasa, la tenemos en la saliva. Exactamente. Empieza a desbaratar los carbohidratos, los almidones en particular, como los del pan. De hecho, ¿se acuerdan cuando allá en la primaria nos hablaban en biología, precisamente nos decían, es que cuando entra en la boca los alimentos empiezan a descomponer? Claro, desde la saliva empieza a hacer este proceso, ¿no? Y entonces, imagínense eso. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Pues descomponen todo esto y empiezan efectivamente a enviar esa energía a distintas funciones. Por ejemplo, el que estemos ahorita pestañeando, el que estemos hablando, el que estemos respirando, es culpa de las enzimas, realmente. Ellos toman esa energía, que estemos caminando, ellas producen. De hecho, hay una enzima que se encarga de degradar el alcohol que te estás tomando ahorita. Por ejemplo, Doc, esa me está dando mucha energía, de hecho. Me tendría que pedir otra. Pero llega el momento en que se satura y ya está ahí. Y entonces cuando te empiezas a poner... No, eso. No lo hagan. No lo hagan en casa, niños, por favor. No atasquete, ¿no? Eso no lo hagan, por favor. Y ese fue el primer publicación, por así decirlo. Pero hubo una segunda publicación, tengo entendido. Es que la segunda es bien interesante porque esa ya se acerca a lo que ella estudió ya en una licenciatura y se ha especializado. En psicología. En psicología, exacta. Y en Harvard nada más así. Hay un dato que me olvidaba. ¿No? De hecho, la participación que ella tiene en el Cisne, el Cisne Negro, precisamente ella usa preceptos, le metió ya asuntos. Lo que ella sabía de... Exactamente. Por eso el papel es buenísimo, porque ella se metió realmente a analizar cuál era ese síndrome de disociación y lo estudió perfectamente y lo usó. Entonces, por eso el papel fue maravilloso. Si ustedes la ven, hay un punto cómo se va transformando, ¿no? Nina se llama el papel. La actriz de método y no tonterías. ¿Y crees que hablando del asunto del método, ve que hay un método que es ruso? Ella es una de las que está en contra de ese método, porque ese método obliga a la persona a estar todo el día metido en el papel, como lo hizo DiCaprio, por ejemplo, con Revenant. Él realmente tuvo que comer comida cruda, hígados crudos, se metió en un caballo para varias horas para poder soportar las escenas. Entonces, ella es una que está en contra precisamente por 50 millones de dólares. Sí, porque ella dice que además es un asunto que tiene que ver con esto que hablábamos al inicio, ¿no? Porque ella decía es que nosotros las damas tenemos, cuando tenemos hijos, tenemos hogares, es muy difícil que nos podamos meter en el papel todo el tiempo. Y decía, y los caballeros todo el tiempo están ahí. Pendientes, claro. Hay obligaciones. ¿No? Exactamente, ¿no? Y entonces ella está muy en contra, digo, un dato ahí, ¿no? Okay. Y bueno, ese segundo que ya es más formal, ahí sí, ya tiene tintes un poco más hacia... Ya en revista científica. En una mejor revista, de hecho. Exactamente, una mejor revista. Ya no escolar, ya académica. Exactamente. Y se llama, bien, el título está igual como el de hace rato de Bialik. Es activación del lóbulo frontal durante la permanencia del objeto. Datos de espectroscopía de infrarrojo cercano. Chulada, ¿no? Antes, yo creo que es bueno que nos expliquen qué es el espectro infrarrojo cercano. ¿Doc, se lo chuta? Sí. ¿O alguien de ustedes? No, pues quien quieran, pero doctor, creo que el especialista es él. ¿Nos puede dar con mayor precisión? Bueno, aquí lo que pasa es que hay, por así decirlo, distintos tipos de luces. Exacto. La luz que nosotros podemos ver, y para poder ver las distintos tipos de luces necesitamos un sensor determinado.
Por ejemplo, lo que conocemos como en el nuestro espectro, caso son los ojos. En nuestro caso son los ojos, Así que ve es. el espectro de luz visible. Pero no vemos todos los tipos de luz que hay, ¿no? Por ejemplo, las abejas sí pueden ver la ultravioleta y con esa se guían por la luz del sol. En este caso, la infrarroja es una que está abajo. Y los más viejitos nos vamos a acordar, por ejemplo, de Big Brother. Recordarán que fue la primera vez que... No, la doctora, nosotros... Bueno, no, bien Magdiel y yo. Recordarán que en Big Brother fue la primera vez que se usó la cámara infrarroja. Claro. Y que lo que te permitía ver era esa emanación de calor. Así es. Sí, claro. Entonces, aquí en este caso, por lo que estoy entendiendo Entre del otras artículo, cosas, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí. bueno, es Sí. que lo usaron principalmente para eso, ¿no? de calentura. Para las calenturas. Pero en el caso de acá, yo supongo, no lo desconozco, debe de ser algo muy similar a lo que sucede con la resonancia magnética Correcto. nuclear. De Tú hecho. irradias en este caso con ondas de radio en la resonancia y observas cómo se comporta cada tipo de tejido dentro de la señal. Así es. Supongo yo que hacen lo mismo con el infrarrojo aquí, ¿no? Así es, Doc. De hecho, Luz. Sí, justamente, bueno, para precisar y completar más bien lo que dice el doctor, de toda la luz visible, bueno, de toda la luz que existe, nosotros vemos un pedacititito. Así es. Y realmente de todo de todo el espectro, existe el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, y esas ondas no las alcanzamos a ver, las tenemos que percibir a través de otros Sí, instrumentos. lo que hace la cámara Ajá, infrarroja exactamente, es que esos- convierte eso a una Exacto. luz visible que Exactamente. tu ojo sí ve, ¿no? Exacto. Entonces nosotros podemos leer eso, lo podemos leer a través de un espectrómetro, que como dice el nombre, nos muestra un espectro, no es un fantasma. Es Sí, no, Un gráfico. es un gráfico que nos dice, pues, prácticamente dónde está lo que está reflejando. Por ejemplo, si yo pongo esta botella aquí y veo esto que está abajo, su sombra, entonces puedo leer su espectro. Es una cuestión similar. Es ahorita que me acordé, búsquese una serie en Netflix que se llama La luz que no se puede ver. Es una historia de la Segunda Guerra Mundial justamente y habla del otro espectro que es el que utiliza, por ejemplo, la radio. Ujú. Y está bien interesante, es un asunto de amor, pero está bien interesante porque todos a Otra través vez de el la radio, amor. otra vez de amor. ¿no? El amor vende, el amor vende. Sí, pues el amor mueve el mundo, ¿no? Pero fíjense, Sí, de hecho la radio es otro tipo de Así luz es. que no podemos ver, ¿no? Exactamente. Pero Yo soy lo que otro pasa tipo de es que le hemos puesto luz. no es la luz, la luz. No es esta luz. A luz sí la podemos ver. La luz con L minúscula. Pero en este caso, esta luz infrarroja, tengo entendido que como la manera en la que emana o la captan es en el contexto de ondas cerebrales, ¿no? Correcto. Exacto. Porque tengo entendido que este experimento lo hicieron con bebés. Con bebés. Con bebés. exactamente. Entonces veían estas ondas en el infrarrojo para ver cómo respondían a qué. Fíjate, de hecho, ahí lo que dice es cierto. Aquí la innovación es que antes de eso tenían que anestesiar a los bebés para poder, porque no se estaban quietos, tenían que dormirlos para poder justamente con otro tipo de métodos Más poder invasivos. Analíticos. más invasivos Más además, invasivos. ¿no? Y eso es lo que aquí se le agrega y es muy interesante decirlo. Nosotros cuando aprendemos o conocemos algo, que va por ahí el asunto también, lo que hacemos es abstraemos la esencia del objeto que estamos observando, ¿no? Es esa abstracción, o sea, nosotros lo que estamos observando realmente abstraemos, le quitamos todas las propiedades y nos vamos solo a su esencia. Cuando ella, Portman, hace en este estudio, precisamente va así en ese sentido. Y además se relaciona porque fíjense que es muy curioso, porque además tiene que ver con uno de los estadios del gran Piaget, ¿no? Es curioso. Sí. Para los que somos educadores seguramente lo van a reconocer, precisamente porque habla de cómo los niños, los bebés pequeños, empiezan a tener esta sensación de que un objeto existe. Eso está muy rudo. No, o sea, La de es todo un ¿dónde está asunto, bebé? Aquí está. ¿Dónde está el bebé? Exactamente. o sea, ¿por qué? Porque Exacto, ese juego. los bebés ya tienen como ese sentido de percepción de la gravedad. Así es. ¿Entiendes? Esto es lo que ellos quieren ver. Cómo los bebés conocen que Así existe la gravedad. Son bebés, o sea, no han llevado clases de nada, ¿no? Exactamente. ¿Entiendes? Y eso es curioso porque justamente hay un estudio por ahí donde se demuestra que los bebés, y si tienen bebés, hijos pequeños, hermanos pequeños, hagan el experimento, pero con mucho cuidado, con un peluchito. No lo tienen. Un bebé Lleven pequeño. su espectroscopio de infrarrojo cercano. Ándale, de infrarrojo cercano, por favor. el que No tiren al tienen ahí, bebé, no el que se tienen ahí, trata de- no. No lo metan Hagan al- esto. Con un peluchito, un bebé de menos de 2 años, déjenlo caer enfrente de él y van a ver lo que va a hacer. Reflejo. Va a ahí. intentar agarrarlo. Entonces ahí empieza este asunto. Ahí alguien empezó a preguntarse
¿por qué los niños hacen eso? Y no tienen la concepción de la gravedad. Sí, ¿no? es un aspecto hasta evolutivo y hasta filosófico, ya entra eso, ¿no? Pero ella no se metió en el aspecto evolutivo ni filosófico. No, exacto, solo buscó creó el mecanismo, el método para poder analizar a los bebés. Y además, fíjense, ya para acabar esta parte, la conclusión que revela su informe es básicamente que este concepto de la permanencia del objeto que tienen los bebés, aunque los papás lo oculten, o sea, si tiene un peluche y el papá, ahí empieza a los 2 años justamente, antes de los 2 años, él sabe que existe su peluche. Si el papá se lo esconde, el niño sabe que existe un peluche, pero no lo ve, pero sabe que existe y probablemente está llorando hasta que lo vuelve a aparecer el objeto. Exacto, entonces por eso dice la permanencia, porque realmente el bebé cree que el objeto cambió de dimensión. Cuando le decimos ¿dónde está bebé? Aquí está. Prácticamente nos vamos a otra dimensión y regresamos para el bebecito. Exactamente. Fíjate, entonces lo que ellos por llegan... eso se ríen o sacan de onda, ¿no? Así es. Exactamente. Sorpresas. Sí, wow. ¿Qué pasó? ¿De dónde apareció este camarada? Esto no es o sea, si tú le haces magia a un bebé, igual. Ellos a lo mejor hasta entiendan la teoría de cuerdas y nosotros ni en cuenta. Sí, es posible. Y ya, bueno, la conclusión que tienen de esta tesis básicamente es que este asunto de la permanencia del objeto está relacionado con el aumento de la hemoglobina en la corteza prefrontal. Okay. Eso es muy interesante. Esa es la conclusión a la que llegan, que está relacionado, entre más aumente, el asunto es que el bebé es más capaz de poder mantener esa imagen, esa abstracción del objeto que tiene frente a él. Entonces es muy interesante, o sea, insisto, ya aquí ya se vuelve más especialista. Esto es porque precisamente se caracteriza, o sea, se lee el espectro de la hemoglobina. Sí, no, bueno, ahí hay un detalle importante y hay que definir esta parte de por qué es el cercano. Y la doctora seguramente ha trabajado o ha escuchado, porque se ocupa mucho en geología. Sí, claro. El infrarrojo lejano. Sí. Y se ocupa para ver las vibraciones. ¿Qué hace el infrarrojo? El infrarrojo tiene la capacidad de hacer que las moléculas vibren. Exacto. Entonces, infrarrojo igual a calor. Exactamente. Entonces, lo que hace es que primero convierte la energía electromagnética de la radiación, primero la convierte en energía química, en el movimiento, y ese movimiento termina transformándose en un cambio de la temperatura del compuesto, ¿no? Pero resulta que pasa como con las estaciones de radio, ¿no? Si yo voy cambiando la frecuencia de la estación de radio, puedo escuchar primero la 97.5, luego la 102.5 y así puedo ir cambiando la frecuencia. Es decir, puedo oír La Qué Buena, puedo oír Cristal, no sé, cualquier otra de las estaciones cambiando la frecuencia. Resulta que las moléculas vibran a cada una a una frecuencia determinada. El chiste del infrarrojo cercano es que lo que hace vibrar es al agua. Ajá. Está muy cercano al microondas, es lo mismo que hace. Entonces, ¿qué genera? Que vibren las moléculas de agua. O lo que conocemos también como enlaces hidróxidos, que son OHs, que es como el agua. Y obviamente la hemoglobina tiene un montón de grupos hidróxilos. Entonces, eso es lo que ha de estar viendo en ese momento, ¿no? Y o sea, ve todo el contexto que tenemos que dar y nos quedamos cortos, pero todo esto lo hizo la embajadora de Dior. Ahí está. Exactamente. Vámonos nada más con esto. Y con esto concluimos este segundo episodio de Neurófilos. Yo quisiera hacer una aportación más aquí en esta parte, porque precisamente hablábamos del cine. Hay un personaje que a mí en lo particular me abrió los ojos a la ciencia cuando estaba yo muy chavo. Y digo, en este caso, y salió, y lo pensé precisamente por lo que decía MacDill, que Natalie personificó a una tecnóloga, ¿no? A un astronauta. En este caso, hablo de Kelly Holloway, del libro de Contacto, que también hay una película al respecto, y precisamente me encanta esa científica, ese personaje, ¿no? Cómo toda la historia plantea las dificultades que conlleva pues ser mujer, obviamente, no nada más la parte de las dificultades técnicas, sino también las dificultades románticas y las dificultades con sus padres, toda esta parte, ¿no? Que no nada más es exclusivo de las mujeres, ¿no? Digo, también los hombres tenemos dificultades de todo tipo, ¿no? Sin embargo, ella en esa película, Judy Foster, refleja perfectamente una doctora, ¿no? Sí. Pero estructuralmente nos pesan más a las mujeres. Así es. Y como conclusión, ya para que concluyamos este segundo episodio, me gustaría que cada quien diera una conclusión muy breve. La mía es: la ciencia es difícil,
pero es tan bonita que lo vale. Lo vale la frustración, lo vale las friegas que te llevas. Y yo concluiría personalmente con esto, ¿no? Doctora, primero las damas. Gracias. Yo creo que, como lo platicamos hace rato, estructuralmente es más difícil para las mujeres por la carga mental, la carga de trabajo, los hijos, el tiempo que se pierde durante la maternidad, el tiempo, las horas de más que trabajamos en casa, es como más difícil para nosotras. Eso es necesario visualizarlo, decirlo en voz alta, saberlo, porque existe, o sea, hay estadísticas, el INEGI lo dice, y es necesario que lo sepamos y que lo interioricemos. Para una mujer es más difícil entrar a las ciencias duras, entrar al STEM y mantenerse y sobre todo destacar. Así que si tenemos cerca a una mujer que se dedica a las ciencias o que no se dedica a las ciencias, hay que impulsarla, hay que apoyarla. Correcto. Hay que ser empáticos, hay que darle su lugar, hay que darle espacio, hay que evitar planearla, etcétera. Entonces, pues eso es la reflexión que dejo en el marco del Día de la Mujer en la Ciencia. Muchas Y la niña. Perfecto. Gracias. Bueno, yo solamente quiero mencionar que en particular en el área en la que yo trabajo, la mayor parte son mujeres. En la química, la mayor parte son mujeres, es cierto. Cuando yo estudié la licenciatura éramos 45 estudiantes de mi grupo. Si consideramos los dos grupos, 90, de los cuales éramos 30 varones. O sea, es una carrera dominada por las mujeres. Y reflejo de ello es que yo fui formado por puras mujeres. Desde el Cebetis, la carrera, posteriormente el doctorado, fui formado por mujeres, ¿no? Eso me ha llevado a valorar en ese aspecto el trabajo que hacen nuestras compañeras científicas. Y dicho sea de paso, pues todas mis estudiantes han sido mujeres, las estudiantes del doctorado. Entonces, pues bueno, estoy tratando de devolver un poco ese aspecto, ¿no? De que fueron mujeres las que me formaron y que, bueno, hasta el momento, pues he dirigido prácticamente pura doctora, ¿no? En la parte de doctorado. Muy bien. Bueno, para cerrar y hacer alusión, creo que la película de Contacto está basada en el libro de Carl Sagan, de Contacto, precisamente. Y voy a cerrar con una frase, precisamente, no de ese libro, pero de uno que para mí es como mi Biblia de cabecera, que es El mundo y sus demonios. Por Dios, igual justo, ese mío. No, sí, y ese fue el libro que me acercó Lean, es precisamente. como leer a Nietzsche. Exactamente. Ese libro me acercó justo a la No se ciencia. lo pierdan. Sí, y él hay una frase con la que inicia que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, ¿no? Y me parece Muy que buena eso frase es el asunto de la para ciencia. cerrar. Más vale, nosotros aquí lo que intentamos es justo eso, prender una velita para que precisamente todas estas generaciones de ahora que andan medias perdidas, que tienen dudas, Claro. se acerquen a la ciencia y van a encontrar un transmitirles camino. esa emoción que nos da a nosotros. No, y también los chavorrucos, la gente grande también tenemos derecho a seguir informando. No, de acuerdo, Doc, sí, claro. Pues Y bien, muchas gracias. Nosotros fuimos Neurófilos. Este fue nuestro segundo episodio. Gracias también a todos los que asistieron. Y pues nos vemos en el próximo capítulo, que es en una semana, el próximo viernes. Correcto. Y pues muchas gracias a todos. Salud. Salud. Gracias al equipo técnico. Salud. Gracias a todos.